Carolita Mahfouz, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bien contenta de estar aquí. Tengo muchas preguntas del Ajá. tema que vamos a hablar. Bueno, de todos los temas, pero con Sí. el que vamos a iniciar. Porque Sí. escuchaba hace un momento que hablabas justamente, pues, de los ultraprocesados. Y yo digo, pues, si yo ni tengo hijos, ¿cómo me afecta? ¿Por qué me afecta hasta a mí, a mi bolsillo, no? Sí te afecta. Y sí me afecta. Sí te afecta, porque todas las enfermedades que provocan los ultraprocesados, número uno, a millones de personas le destruyen su salud, Claro. le destruyen la vida y le dan gastos y no puedes vivir tu vida al máximo cuando estás enfermo. O sea, a ¿no? mí también me cuesta, aunque yo no tenga hijos que van a la escuela. Pues ahorita, exactamente, porque Ah. el gobierno, o sea, no solamente los ciudadanos, sino el gobierno que tiene que dar servicios de salud, tiene que estar sanando enfermedades que le pegan a millones de Me mexicanos. interesa, entonces me interesa. Interesante. Interesante, No, me dice Chicharito. Dice el Chicharito. Tenemos a la doctora Carolina Batis, investigadora del Instituto Nacional de la Salud, que ha enfocado sus investigaciones en la evaluación de impuestos a los productos procesados. Ahorita, antes de hablar de los impuestos, doctora Carolina, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cuánto le cuesta a México? O sea, yo pago mis impuestos. Claro. ¿Y tú pagas tus impuestos, Olguita? Sí, Qué claro bueno. que sí, Bueno, los sí, que sí. pagamos impuestos. Luego nos enojamos porque decimos, hay muchas necesidades. Hace falta hospitales, hace falta tapar baches, hace falta mejor educación, hace falta pagarle mejor a la policía, hacen falta un montón de cosas. Eso nos queda claro. Y a mí me da mucho coraje escuchar que tanto dinero se va en sanar enfermedades de gente que está sufriendo innecesariamente por la industria de los ultraprocesados. ¿Cómo cuántos millones se gasta México? O en otras palabras, ¿cuántos millones se ahorraría el gobierno mexicano si no tuviera que estar combatiendo enfermedades provocadas por el azúcar, el exceso de azúcar, el exceso de sal, cosas fritas, ultraprocesados, que parecen cosas baratas, pero que salen muy caras? Sí. ¿Cuánto? Hay muchas estimaciones, pero hay algunas que llegan a decir que hasta 500,000 millones de pesos se Guau. gastan en ¿Al año? atender las enfermedades que derivan del sobrepeso, Al la año. obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Al año? Exacto, al año. Entonces 500 mil millones de pesos. es muchísimo el gasto y eso, bueno, es parte de lo que el gobierno gasta, pero también el gasto que todos los ciudadanos están haciendo para atender sus enfermedades. Tú pon en perspectiva las cosas. Se me ocurre Teletón porque pues fui parte de Teletón muchos años, ¿no? Claro. Pero Teletón recauda más o menos menos de 500 millones al año. Y con menos de 500 millones al año hay todos estos centros de rehabilitación en la República, un hospital para niños de cáncer, bla, 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 con 500 millones. Menos de 500 millones que se recaudan al año. Y aquí estamos hablando de 500,000 millones. Entonces, ¿te imaginas lo que se podría hacer si el gobierno mexicano se ahorrara de los 500,000 millones, 100,000 millones al año? Sí, y esto considera también la pérdida de productividad que tienen las personas que no pueden ir al trabajo Claro. y todo lo demás. No solo son los gastos en atención a salud, sino también todos estos gastos que los individuos tienen Claro. y que al final es dinero Sí. que se está gastando Claro. y que no se está produciendo. O sea, tú eres una persona que tú no sabes, porque no es culpa del consumidor. O sea, sí, claro, no queremos no ser responsables. Pero si desde chico es lo que te dan, y es lo más barato, y eso es lo Sí. que está en la tiendita, y es lo que estaba en la escuela, y Y todo. puede parecer llenador, ¿no? En su momento, Claro, como... porque es barato y Sí. es para lo que te alcanza. Entonces, pues tú creces así, te da una diabetes tipo 2. ¿Qué tipo de productividad, vida, inteligencia, calidad de vida en el deporte, en el trabajo, en el emprendimiento puedes tener? O sea, Claro. es injusto. Incluso hasta lo emocional, ¿no? Porque obviamente cuando ya padeces una enfermedad de estas, tienes un estilo de vida distinto y necesitas también, pues, una ayuda emocional importante para seguir adelante y ser productivo. Obvio, obvio. Y eso impacta, pues es una cadena que va impactando a todos. Impacta, por ejemplo, yo que mi papá es diabético, impacta a toda la familia. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, sí. Ahí está justamente el Y problema. ya hay una liga directa entre el consumo de estos productos y la salud mental. O sea, Ajá. ni siquiera tiene que ver a través de que tengas diabetes y la cuestión emocional que eso causa, sino directamente ya está afectando la salud emocional. Tiene un mecanismo ahí directo. Directo. Bueno, tan se sabe esto en el mundo que sobre todo los países europeos, ya ahora el gobierno también de Estados Unidos lo está considerando, o sea, ya hay muchos países en el mundo que han decidido, igual que se ha hecho con los cigarros y Sí. se hace con cosas nocivas para la salud, ponerle impuestos para que... Hay muchas consecuencias positivas de ponerle impuestos. Claro, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero cuando pones impuestos, lo primero que a mí se me ocurre que sucede es que le dices a la industria ultraprocesada, más les vale que cambien. Ya están empezando a cambiar, Claro. pero les mandas un mensaje, decirles, oigan, te estoy poniendo impuestos, vas a tener menos utilidades, se van a vender menos tus productos. Cambia, ¿no? Ese es uno de los beneficios. ¿O Sí, cuáles es son los como beneficios? Una invitación, ¿no? Una invitación Pues- de alguna manera. Sí, son muchos mecanismos por los que un impuesto funciona. Uno, ver. el que comentas, ¿no? A la industria se le está diciendo, ya identificamos que este producto está dañando a la salud
Y por un lado también necesitamos que tú le entres a los gastos que estamos haciendo como gobierno, Sí, porque sí. la industria está lucrando y está generando ganancias a costa de la salud de la población, Sí. pero no está contribuyendo al Estás- pago de estos, ¿no? Estás enfermando y matando mexicanos, literalmente, Exacto, por las y no, enfermedades. y no estás contribuyendo a esos Y gastos. no pagas, No pagas, ¿no? generas Entonces- problemas y no eres corresponsable de lo que generas. Exacto. Le dejas la responsabilidad al consumidor, que es lo de ellos. Pues nosotros producimos y el consumidor decide. Sí, pero te atascan de publicidad por todas partes, miles de millones en publicidad, lo ves Exacto. hasta en la sopa. Claro. Y entonces, pues, Sí, lo hacen atractivo para que tú lo consumas, lo hacen barato para que tú lo Claro. consumas de alguna forma y como decía, sale carísimo, y te sale carísimo. pero es culpa del consumidor. Claro, O sea, porque no decidió. digo que como consumidores no tengamos responsabilidad, pero pues también es una corresponsabilidad. Exacto, y ese es otro mecanismo muy importante, que al subir el precio, pues sí bajamos el consumo. Y a veces llega a ser algo hasta inconsciente, un poco así como la publicidad que nos bombardea y no nos damos cuenta de cómo nos está haciendo comprar más un producto. Ajá. El precio también, o sea, si tú les preguntas a las personas, ¿notaste que hubo un aumento en precio? A lo mejor muchos no te dicen, no lo noté, pero aún así nosotros en los datos vemos que las personas sí bajan su consumo. Es decir, Claro. son decisiones hasta inconscientes que tomamos. Claro. Y sí vemos muy claramente en México y en todos los países donde se han implementado impuestos, Claro. cada que aumenta el precio, baja el consumo Claro. de manera proporcional a cómo se Sí, aumenta al ese menos ya precio. no compras la misma cantidad, ¿no? Claro. Ya cuando ves la cuenta dices, no, pues dejo 2 paquetes, ¿no? Y Sí. consumes la mitad y empiezas a buscar otras alternativas. Exacto. Bueno, en México desde 2014 se le agregaron impuestos a los productos ultraprocesados, ¿correcto? Sí, exacto. ¿Fueron impuestos del 10%? Sí, fue un impuesto aproximadamente 10% a las bebidas y de 8% a los alimentos. A refrescos. Bebidas azucaradas y 8% a los no básicos con alta densidad energética, o sea, ultraprocesados. Exacto. ¿Y eso tuvo consecuencias? Sí, hicimos estudios para ver justo si sí bajaban las ventas de entrada, si sí había aumentado el precio, ¿no? Porque la industria puede pagar ese impuesto, pero decidir no pasarle ese impuesto al consumidor, ¿no? Claro. Pueden decidir ellos tener menos ganancias o reacomodar ahí para Sí. no... Pero vimos que sí, sobre todo en zonas urbanas, sí aumentó más el precio. En zonas rurales vimos que aumentó menos, pero entonces sí se vio que el precio aumentó y que el consumo y las compras disminuyeron pues de manera proporcional a cómo aumentó el precio. Claro. Ahora, muchas personas no lo notan y dicen, bueno, es que yo veo que se sigue comprando, ¿no? Yo veo en todos Obvio. lados. Sí. Fue un 8%, un 10%. Es muy difícil percibirlo así a simple vista, pero bueno, en los datos sí lo vemos y es una cantidad pequeña en relación a la cantidad tan excesiva que se consume. Pero bueno, de eso fue el impuesto y el impuesto sí logró el efecto esperado. Y le genera recursos al gobierno para poder seguir atacando los problemas de salud. ¿Cuántos impuestos le genera al gobierno más o menos? Aquí tengo un dato. ¿Cuántos qué? Impuestos en dinero, ¿cuántos impuestos le genera al gobierno el impuesto que le agregaron? ¿Cuánto se recauda? ¿Cuánto Extra. se recauda? Son como 30 millones al año más o menos. 30,000. 30,000 millones. Sí, Ajá. Sí, 30,000. perdón, 30,000 Sí. millones. 30 Es que yo millones. tengo problemas con números ya más de... No, es ya que- me cuesta. Pero sí, 30,000 millones al año más o menos se han estado recaudando Te por entiendo. año. Quienes nunca hemos tenido 30,000 millones de pesos en la bolsa. Me da igual 30,000. ¿Cómo o se escribe 300,000. ese número, no? Es que por eso di la referencia a Teletón. Claro. Para que le pongamos como Sí, entender un Sí. número grande. Sí, para ver la dimensión de lo que se puede hacer, porque Sí. al escuchar esos números, pues nunca hemos tenido esa cantidad, no sabemos qué tanto se Sí, puede ya. hacer. En realidad se puede hacer muchísimo con mucho menos, entonces nos está costando mucho. Claro, entonces está funcionando, eso está funcionando. Hay planes en Europa lo están haciendo, incluso le están poniendo impuestos al tocino, al jamón, a los ultraprocesados. En los países europeos le están metiendo en serio a eso y por otro lado están trabajando para que la comida natural, no ultraprocesada, sea más barata. Y también, por ejemplo, hay lugares en el mundo en donde están dándole descuentos fiscales a las empresas que producen limpio. ¿Me Ay, explico? guau. Ese es por el otro lado, eso también no se hace en México, ¿verdad? No, pero digo, México fue de los primeros países en poner impuestos. En poner impuestos y a partir de que México lo hizo y que generamos la evidencia de que sí estaba funcionando, muchos otros países lo empezaron a hacer. Entonces, Claro. en eso podemos estar orgullosos de que México fue ahí Pionero. pionero Sí, y sí, ya sí. en la actualidad hay más de 47 países y muchos estados, Ajá. en Estados Unidos, por ejemplo, que han puesto impuestos a bebidas o alimentos Sí. y en todos se ven los mismos resultados, ¿no? Que Sí. ponen el impuesto y baja el consumo. Oye, ¿y ya hay planes para que hay planes para que esto continúe? Sí, digo, siempre lo que queremos es que se aumenten los impuestos, ¿no? A los ultraprocesados. Entre más impuesto, más beneficio. Entonces, Como los ojalá- cigarros. Exacto. Pero si hay planes de que en ese sexenio... Pues hay muchas propuestas, esperemos que sí se logre.
Pero ahora sí creo así, eso va a depender de qué decidan, pero parece que sí, creo que están anunciando de que sí hay intenciones de actualizar los impuestos, entonces parece que sí. Ok, ¿se ha medido, se ha bajado el consumo de ultraprocesados? ¿Hay forma de medirlo? Que sería muy difícil, ¿no? ¿O si hay? Es difícil, pero sí tenemos forma de medirlo y sí vamos viendo que sí, por ejemplo, con el impuesto se vio esa reducción de 7% aproximadamente. 7% menos Sí. de ultraprocesados. Sí, Pues exacto. es que además Bueno, de lo que tenía impuesto, ¿no? Que eran las bebidas y los alimentos no básicos, es la gran parte de los ultraprocesados en México. Interesante, está Estos interesante alimentos. además porque hay público cautivo al que le han quitado también estos Sí. ultraprocesados, ¿no? Hablamos de las escuelas, por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. ahí se ve representado. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita y estará con nosotros también sumándose a la conversación desde Cuernavaca la doctora Alejandra Contreras Manzano, investigadora del Instituto Nacional de Salud, que colabora con la ONG El Poder del Consumidor y que es responsable del programa Mi Escuela Saludable. También hablaremos de una tendencia, la nueva tendencia de las fiestas infantiles sin azúcar que muchos papás y mamás están implementando. Pausa y volvemos. Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Llegaste a la charla correcta. Llegaste a la charla correcta. Sigue en Grupo Fórmula.